la oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy feliz de estar aquí compartiendo la mesa nuevamente contigo y un poco intrigado sobre el tema de hoy. Ya la gente ya pudo verlo en el título, y dejando un poquito de lado de eso, igual la gratitud para ellos, para todos los que nos ven, nos siguen, que están pendientes de ver el trabajo que se hace semana con semana. Se les agradece después de la pequeña ausencia que tuvimos por algunos problemas técnicos que no estaban en nuestras manos. Y de entrada, pues también muy feliz de volver a verte, como lo dije al principio, y pues quisiera saber con qué nuevas sorpresas me vas a traer hoy. El día de hoy, Ricardo, tengo algo muy especial. Tal vez para la fecha en que estemos subiendo este capítulo ya no es la indicada. Sin embargo, en esta semana al menos aquí en la República Mexicana, se celebró la Revolución Mexicana, un acontecimiento histórico que pronto creo que vas a llegar a tocar, pero eso será tema para otro podcast. Sin embargo, pues creo que para estar al pendiente o para estar en el mismo rubro de las festividades, al menos aquí, repito, en la República Mexicana, se me hizo interesante poder abordar la segunda parte de México Sangriento. ¿Qué es México Sangriento? Para las personas tal vez nuevas que están llegando, es, digamos, una serie de antología donde vamos a estar platicando de diferentes casos que han sucedido aquí en México, referente a asesinos seriales, tal vez brujería, donde todo el protagonismo se lo lleve la sangre. Por eso se llama México Sangriento. Vamos a abordar 3 casos interesantes, Ricardo, para hacer un poco de spoiler tanto a ti como a nuestra audiencia. Vamos a hablar justamente de 3 asesinos seriales que no tienen nada en común, pero repito, la sangre está presente en todo momento. Vamos a tener muchas sorpresas aquí. Algunos fueron buenos en su momento, entre comillas, refiriéndome a que quedaron libres, incluso aplaudidos. Otros que realmente fueron los primeros asesinos seriales en México, y otros incluso donde la homofobia estuvo presente. Son 3 casos interesantes que es bueno recordar, no por el hecho de que es fascinante adentrarnos, sino que es parte de la historia de México y se tiene que contar. Entonces, antes de empezar, ¿tienes alguna idea tal vez de lo que vamos a hablar el día de hoy? Tengo idea de uno, sobre todo el primero que empezaste como ahí a tratar de desmascarar, de ponernos ya un poquito en contexto sobre quiénes son. Y es que a final de cuentas aquí en México no son tan populares, a pesar de que hicieron un hito en su momento, pero se diluyen muy rápido. Claro. Lo que hemos platicado con anterioridad, creo que la cultura mexicana no está tan adaptada para este tipo de casos, no tienen como un cierto tipo de fascinación, más de indignación. Entonces, a lo mejor el mexicano no olvida rápido y el perdón nunca lo da. Entonces yo creo que va por ese lado de que no sean tan populares como lo que hemos mencionado. Por a lo mejor desenmarañarlos por completo en un solo capítulo podría ser a lo mejor hasta
prudente o muy imprudente en muchas cosas, porque al mexicano y al latino en su mayor parte le indigna este tipo de situaciones que a veces podemos conocer. Sí, claro, cuando se trata de meterse con la sociedad en un bien común, creo que ahí es cuando realmente reaccionamos de una manera positiva y obviamente en grupo, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, Ricardo, te voy a compartir mi introducción y después te voy a compartir la primera historia del día de hoy. Perfecto. México, tierra de colores y leyendas, de canciones que hablan de amores perdidos y de cielos que se incendian al caer el sol. Sus calles guardan historias que susurran entre el polvo y el asfalto, y sus muros, desgastados por el tiempo, ocultan secretos que llenan la sangre y estremecen el alma. Bajo la superficie de sus noches estrelladas, palpita un oscuro misterio, una verdad inquietante que se ha escondido entre las sombras esperando a ser revelada. Hoy atravesaremos ese umbral para descender a lo más profundo de su historia sombría. Conoceremos a figuras que, envueltas en la noche y la crueldad, escribieron capítulos oscuros en el libro de nuestra historia. Nos enfrentaremos a la locura de Goyo Cárdenas, el encanto mortal del chalequero y la despiadada perversión del sádico. Tres nombres que, de distintas épocas y maneras, mancharon de rojo el símbolo patrio y grabaron su legado en la memoria de México, no solo como asesinos, sino como fantasmas que jamás abandonan las páginas de lo prohibido. Esta noche, abramos los ojos a los horrores de un pasado que insiste en ser recordado, porque México es bello, pero también es sangriento. Para poder empezar, repito Ricardo, con la primera historia, vamos a recapitular 2 capítulos justamente cuando estábamos hablando de la trituradora de angelitos. Justamente, si no han visto ese capítulo, se los dejamos en la tarjetita que está apareciendo en esos momentos para las personas que nos están viendo en YouTube y para las personas que nos están viendo en Spotify. Es el capítulo número 31. Dicho esto, abordábamos que al final del caso, justamente por la corrupción que se estaba dando con la trituradora de angelitos, donde casualmente se desaparecieron todas las evidencias de aquellas personas, al menos con poder, que habían abortado o que habían dejado a sus niños con ella. Este investigador justamente dio paso, por la decepción que había tenido en su caso, a dar a otro que creo que salió más decepcionado, porque justamente es la persona que atrapó a Gregorio Goyo Cárdenas. Una historia bastante, no fascinante, pero curiosa por la forma en que se dio, y creo que al final vamos a tener una buena plática sobre ello, porque incluye un poco el tema político. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la historia de Gregorio Goyo Cárdenas. A lo largo de la turbulenta historia de México, se han documentado relatos escalofriantes de asesinos en serie que lograron escapar de la atención mediática. Marcados por la crueldad que definió sus métodos, la primera aparición de un asesino serial en los registros mexicanos se remonta a finales del siglo XIX. No obstante, el siglo XX también dejó su huella en la memoria colectiva con crímenes espeluznantes. Entre estos casos, uno de los más infames y perturbadores fue el de Gregorio Goyo Cárdenas, mejor conocido como el estrangulador de Tacuba. Gregorio Cárdenas fue responsable de la muerte de 4 mujeres menores de edad entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas incluyeron a una compañera de la carrera de ciencias químicas y a 3 trabajadoras sexuales. Cárdenas las seducía, mantenía relaciones con ellas y luego las asfixiaba, enterrando los cuerpos en el jardín de su hogar. La última de sus víctimas fue su novia, Graciela Arias. Tras asesinarla, cometió múltiples abusos cuando el cuerpo yacía inerte sobre su cama. Esos detalles estremecieron a la sociedad, pues, aunque la violencia de género y la necrofilia no eran desconocidas, se pensaba que pertenecían al mundo de las leyendas o personajes ficticios. Para poder platicar también de manera cronológica sobre este asunto, Ricardo, vamos a empezar justamente con el origen de Goyo Cárdenas, un poquito de su ambiente familiar y tal vez el perfil que tiene no da para un asesino serial. Pero recordemos, como te lo dije en el anterior capítulo, que el miedo y la oscuridad no está en lo que vemos, más bien en lo que no queremos ver. Goyo Cárdenas nació en la Ciudad de México en 1915. Según el eminente criminólogo mexicano Alfonso Quirós Cuarón,
Cárdenas desarrolló una conducta homicida debido a una encefalitis en su niñez, que derivó en una infección en el sistema nervioso central y causó daños irreparables en el tejido cerebral. En el caso del estrangulador, Quirós Cuarón documenta los primeros indicios de una personalidad perturbada en Goyo, quien desde joven demostraba una fascinación por torturar animales como pollos y conejos. Además, sufría de neurosis y mantenía una relación tóxica con su madre, Vicenta Hernández. A pesar de estos signos inquietantes, Goyo mostraba una inteligencia fuera de lo común, destacando como un alumno brillante desde la educación básica. A los 27 años, estudiaba química en la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, y su desempeño académico le había valido una beca a Petróleos Mexicanos, en Pemex, para continuar su formación y colaborar con la empresa. La vida de Cárdenas era una mezcla de contrastes. Se le describía como un estudiante excepcional, un empleado eficiente y un hijo devoto. Compartía su salario entre su madre y su novia Isabina González Lara, con quien se había casado en secreto 2 años antes de desatar su espiral de crímenes. Su rutina era prolífica. Tras cumplir con su trabajo y las tareas del hogar, dedicaba sus horas a la pintura, el piano y experimentos de química, revelando una mente inquietante y versátil. Antes de continuar más a fondo con el caso de Goyo Cárdenas, ¿cuál es tu opinión justamente respecto a este perfil que mostraba primero en lo social, pero también que la oscuridad del núcleo familiar estaba presente? Yo creo que el perfil, a lo mejor como tú lo dices, dentro de todo lo que conlleva la máscara que podía dar a las personas, por cómo era su vida tan prolífica, lógicamente pues no piensas mal de él, ¿no? O sea, hay mucha perturbación escondida ahí. Las primeras muestras, lógicamente, pues ya estaban. Siempre se le achaca a lo mejor algún tipo de enfermedad o algún tipo de afectación neuronal que pueden tener este tipo de conductas, pero también hay que recordar que no está 100% comprobado. Entonces, estas hipótesis que a veces se manejan o este tipo de estudios que no te pueden dar la certeza de que sean 100% seguros, pues también te conllevan a pensar que no fue eso, sino simplemente el núcleo familiar, ¿no? O sea, todo lo acabas de mencionar, la vida tóxica con su madre, una relación muy inestable, ¿no? O sea, a pesar de que era un hijo, pues que era responsable con ella, ¿no? O sea, que también le regresaba un poco de lo mucho o lo poco que le podían dar. Entonces, yo creo que desde que tenía una vida en secreto, que era una esposa, que pues nadie más sabía, yo creo que a lo mejor su propia familia, y que aparte tenía que repartir de ahí sus ganancias de lo que podía tener trabajando para Pemex, te puede dar una idea concreta de cómo podría ser este tipo de personalidad, ¿no? Un poco tanto bipolar, ¿no? O sea, en apariencia, aunque no fuera a la vista. De ahí me llama mucho la atención de que siempre para tener un asesino serial tienes algunas señas, ¿no? Que a lo mejor se pueden ver desde muy chico. La tortura de los animales, que pues, o sea, a lo mejor precisamente el núcleo familiar no estaba roto, pero ya había una señal ahí, ¿no? O sea, disfrutaba, lo gozaba hacer ese tipo de cosas, y yo creo que no es como muy sano, ¿no? O sea, sobre todo que nunca hubo un alto, una llamada de atención. Exacto. Al parecer, o tal vez y nunca se enteraron. Y probablemente a lo mejor lo que vino con eso es que él lo tomó como algo normal, algo que se pudiera manejar a placer, que no estaba mal visto. Entonces a lo mejor de ahí se puede llevar un poquito la perturbación del pensamiento y también aplicarlo a seres humanos, a seres que son racionales como tú y como yo. Entonces probablemente puede ser esa parte. Ahora tú acabas de mencionar un punto importante en la introducción al tema, que fueron puras mujeres. O sea, no fueron hombres, fueron mujeres exclusivamente. Entonces eso lógicamente te conlleva que a lo mejor entre este tipo de actitudes que lo consideraba como para bien, o sea, que a lo mejor no podían ser juzgadas de mala manera. También estamos hablando de la época del siglo XX. Y aparte la mala relación con su madre, pues a lo mejor conjuntaban este tipo de tortura que podría cometer contra las personas que a lo mejor le pudieran dar una satisfacción sexual, pero él necesitaba otro tipo de satisfacción. Solamente con la necrofilia, ya que te estás dando cuenta de hasta dónde puede llegar su perversión mental. Y acabas de mencionar algo también muy importante que me puso a pensar, retomando que en la infancia
Bueno, no solamente en la infancia, simplemente que el humano está hecho obviamente de placeres, pero esos placeres también vienen llenos de impulsos. Entonces en la infancia, al tener un impulso tal vez de enojo, satisfacción, ¿cómo lo puedes llegar a transformar o cómo lo puedes llegar a relacionar en diferentes ámbitos? Tal vez en vez de matar, como tú lo mencionas, animales vivos, es donde él encontró plenamente satisfacción y placer. Cuando tal vez esos impulsos los pudo no controlar, pero sí depositar en otro tipo de acciones, tal vez como un deporte, tal vez como estudios, etcétera, ¿no? Entonces creo que desde ahí hay una descomposición realmente social dentro de él y de lo que nunca se dieron cuenta. Y eso es lo que, vaya, deja mucho que pensar sobre justamente cómo es la infancia de importante para el desarrollo de una vida, que esta vida puede acabar con las demás. Exactamente, tú mejor no lo pudiste explicar. Y yo creo que este tipo de alertas que ya existían en este tiempo, que las conocemos como red flags, si ya estaban bien puestas y no se pudieron percatar en su momento a tiempo, yo no puedo comprenderlo. Ahora también yo no podría descartar una idea, y a lo mejor esto es lo que me puso a pensar después de que me mencioné lo de la necrofilia, que a lo mejor también podía tener una satisfacción sexual con los animales muertos, ¿no? O sea, tú acabas de decirlo. O sea, a lo mejor tenía una satisfacción ahí y tú no sabes si después también el cadáver de cualquier animalito pudiera ser ocupado para otro fin, que fuera para su propio placer. Tú lo acabas de decir, lo compensa con otras actividades para mantener despejada su mente. Pero es como una olla de presión. Cuando se va acumulando y no lo liberas, tienen que en algún momento volver a salir. Y tiene que volverse a liberar para bajar esos niveles. Entonces, encontrarlo ya con sus víctimas, si te deja como muchos hilos ahí al aire que no están bien amarrados, ¿no? O sea, no sabes a qué pertenecen y cómo los hilas por completo, porque su vida perfecta, por decirlo así, y es una vida que a lo mejor muchas personas hubieran deseado tener en ese momento para una persona estable, aparte con una inteligencia abismal, te implica que también su personalidad era fuerte, era muy buena también socialmente. O sea, entonces tenía como todo estas armas y estos atributos que generalmente los asesinos seriales suelen tener, que es empatía, una mente perversa y aparte una capacidad de palabra, de poder dialogar para poder persuadir a las personas. Yo creo que pues todos los engranajes estaban bien acomodados para que cometieran unos crímenes de este tipo. Y más por el contexto, tú bien lo dices, es apenas el principio del siglo XX, donde ciertas incluso definiciones no estaban completas para, al menos la sociedad mexicana en ese momento, pero también que la gente justamente pensaba que eran simples leyendas y mitos, que nunca estaban, justo porque no estábamos tan acostumbrados a este tipo de eventos. Entonces pues la gente no sabe cómo reaccionar. Exactamente, lo dijimos la otra vez con el episodio pasado con el pueblo pequeño, cuando no tienes el personal capacitado porque pues, es una zona tranquila. Yo creo que igual acá en México pasó lo mismo porque no estábamos tan acostumbrados a este tipo de delitos que estuvieran ocurriendo o que salieran a la luz y la gente los pudiera, si no investigar, pero mínimo escuchar. Entonces, está toda la mezcla como para que el propio asesino pudiera hacer las cosas a su placer, a su antojo y aparte sin tener algún tipo de culpa o de un tipo de presión, ¿no? De que pudiera ser investigado. O sea, entonces es como que todo está muy bien acomodado para que pudiera tener un poquito de libertad al momento de hacerlo, que para él no estaba mal. Afortunadamente, ya dando pauta para el siguiente punto, hubo un alto antes de que fueran más víctimas, y esto fue gracias a su madre justamente, ya que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Okay. De hecho, cuando estuvo preso en Lecumberri, fue un personaje singular en la cárcel. Asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras, tenía licencia para salir cuando quisiera e incluso plantó un árbol en su celda. Esto no es lo más infame o lo más curioso de este caso, sino creo que a más de uno esto le va a no perturbar, pero va a sacar confusiones y ahorita vas a saber el por qué. En un acto insólito en 1976, el presidente Luis Echeverría concedió un perdón público a Goyo Cárdenas, llevándolo al Congreso de la Unión, donde fue recibido como un héroe, aludiendo a que su vida representaba un ejemplo de rehabilitación. El reconocimiento oficial despertó profunda indignación,
pues el feminicida fue celebrado en San Lázaro como inspiración para los mexicanos y en un gesto controversial fue aplaudido de pie por los asistentes. Tras su liberación, Cárdenas continuó sus estudios y se inscribió en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, del UNAM, donde cursó la carrera de Derecho. En 1992 se tituló con una tesis titulada Insuficiencia de nuestra legislación de la inimputabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental, revelando así su interés en temas de criminología y derecho penal, áreas en las que él mismo había sido un caso emblemático. Antes de continuar con continuar con este relato, te voy a adelantar mi conclusión para darte pauta a lo que piensas. Ya quiero que la conclusión va a cerrar esto que te acabo de compartir. Gregorio Cárdenas es recordado como el primer asesino serial de México, en gran medida porque encarnaba un nuevo arquetipo criminal, uno que podríamos llamar el homicidio yuppie, un tipo de asesino sofisticado comparable a figuras como Ted Bundy. Su perfil era algo inédito en el México de los años 40, donde los asesinos no solían combinar alta inteligencia con una apariencia tan integrada en la vida profesional y social. La fascinación por sus crímenes no solo se debía a la brutalidad de sus actos, sino también a su vínculo como empresas estatales, su elevado estatus social y su aguda inteligencia, que le conferían un sentido de independencia y distinción extraña por su época. Días después de haber sido librado, aquí viene el curioso tema, Cárdenas declaró con una voz calmada y un semblante sereno que el sistema penitenciario de su época había sido el más humano en la historia del país. En sus palabras, existía un verdadero interés por rehabilitar a quienes habían delinquido. Finalmente, Cárdenas murió a los 85 años en Los Ángeles, California, donde había continuado su vida profesional como abogado. Lo más inédito de este caso, repito, es el punto anterior donde el presidente Luis Echeverría le otorgó un perdón público y todavía fue aplaudido de pie por los asistentes en San Lázaro. ¿Cuál es tu opinión respecto a Goyo Cárdenas, referente a toda su imagen, su paso por Lecumberri, que al parecer no le fue nada mal, y sobre todo después de? Yo creo que hay que ponerlo en el contexto que es, o sea, por el lado político es indignante. Es indignante y es humillante para una nación que no está acostumbrada a que este tipo de asesinos se les dé tanta relevancia. Ok, vamos a empezar por eso. Segundo, ¿qué pasada? ¿Qué pasada de parte de Luis Echeverría para que pudiera ser un poquito del interés político que podría tener? Hay que recordar, y por eso es importante esta parte. Yo la quiero resaltar mucho. Luis Echeverría estuvo en uno de los momentos más críticos del país y ya lo tocamos acá. Que desgraciadamente YouTube no nos permite mencionar el tema como tal, pero todos saben que fue en octubre. Entonces, si este criminal, y así lo voy a decir porque son las letras correctas para este político mexicano, este expresidente mexicano, si este criminal trató de realzar su imagen con este gesto, de verdad, la indignación tenía que existir no solamente porque lo que ya había hecho o lo que podría haber pasado, sino porque estaba manchando la imagen de su propio partido. Entonces este tipo de acciones trataban de realzar al partido, es más que obvio, no tienes otra reacción para esto. Hay que ser muy honestos, hay que recordar que el PRI en esas instancias ya empezaba su decadencia, que si bien todavía se pudo medio levantar con Salinas de Gortari en algunos aspectos puntuales, pero ya el partido ya no estaba siendo tan fuerte como lo había mostrado décadas pasadas. Segundo, vamos con el perfil del criminal. Se me hace un poquito burdo que sea precisamente a el que puedas abordar por la imagen que podría presentarte. O sea, ya no un joven, ya un adulto, ¿no? Un adulto estudioso, con capacidad cognitiva muy fuerte, con estudios, con agilidad mental, agilidad verbal, imagen limpia, porque hay que decirlo, o sea, si fue tan sorprendente su caso fue por eso, porque pues la imagen estaba limpia a la esencia, a lo que podrían ver tus ojos. Entonces, aprovecharlo para él, para él estuvo muy bien, estuvo para él fascinado, pero yo creo que inclusive para el colectivo mexicano, no, realmente no.
el último comentario que yo rescato es el del el sistema penal de México. Le tocó el más humano posible. Hay que recordar que el sistema penal mexicano es de los más deficientes del mundo, no por la cuestión humana, que a final de cuentas, creo que lo hemos dicho, como latinos estamos más que tranquilos que sea así el sistema penitenciario, pero con que sí tendrían que serlos, o sea, y desgraciadamente el sistema penitenciario no te puede como subdividir, ¿no? Decir, ok, crímenes más fuertes, que supone que para eso están los reclusorios, y a lo mejor los cerezos, que son centros de reinserción social. Entonces, no hay como una paridad, porque a veces mandas al reclusorio a la persona que no tenía que estar, y mandas al cerezo a la persona que tampoco tenía que estar, ¿no? Y que te puede causar más conflictos. Entonces, como que no hay una paridad en ese aspecto. A mí se me hace solamente, y creo que lo tengo que decir, pues se me hace estúpido ese comentario. Se me hace estúpido no solamente por lo que acabo de mencionar, sino porque seguimos siendo un país de tercer mundo en muchos aspectos, y que no logramos compaginar muchas cosas que se tendrían que hacer acá. Pero con la conclusión, o sea, tuvo una buena vida a final de cuentas, ¿no? O sea, a lo mejor ya no delinquió de nuevo. Probablemente no creo que haya sido una rehabilitación, porque pues, tú lo acabas de decir, se la pasó como bomba flotando en el agua dentro del penal psiquiátrico, porque a final de cuentas hasta las enfermeras pudo convencer, pudo persuadir. Entonces eso te habla muy bien de su habilidad de palabra. Yo me quedo indignado. Yo me quedo indignado no por el caso como tal, sino por las acciones que se tomaron políticamente para pues, aplaudirle de pie en San Lázaro. O sea, a un criminal. Así haya sido el criminal más fuerte de la historia, lo quieras aplaudir porque ya se rehabilitó. O sea, ¿qué ejemplo le quieres dar a un país entero sobre la forma de tratar al criminal? ¿No? O sea, yo creo que tiene mucho en juego. Y si no mal recuerdo, sobre esos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya estaba fortaleciendo. Si bien no recuerdo exactamente en qué año se formó, pero se empezaba a fortalecer esa idea. Entonces yo creo que también iba un poquito por ahí. Pero estos aspectos políticos siempre dejan muy mal sabor de boca. O sea, la historia es un poco inquietante, pero creo que me deja más inquietudes el aspecto político de Luis Echeverría. Pues en efecto, Ricardo, lamentablemente, cuando hay decadencia, simplemente en la política tienes que hacer todo lo posible para poder retomar, aunque sea un poquito de poder, o aunque sea un poquito de dignidad, aunque creo que eso es lo menos digno que puedes hacer, nuevamente un escupitajo a la sociedad mexicana, ¿no crees? Sí, verdaderamente así, ya no podemos describirlo de otra forma. Desgraciadamente así funciona nuestro querido país políticamente. Continuando, Ricardo, con la siguiente historia, el día de hoy también, para continuar con México sangriento, vamos a hablar del primer asesino serial mexicano de la historia. Okay. Al menos del que se le tiene reporte, porque no dudo que anteriormente se hayan presentado ese tipo de casos, simplemente ese está registrado, es la única diferencia. Okay. Sedentario, meticuloso y devoto de sus creencias, así era el perfil de un despiadado asesino contemporáneo de Jack el Destripador. Sin embargo, este carnicero no sembró el pánico en Londres, sino en la Ciudad de México, y sus actos violentos respondían a un profundo odio. Francisco Guerrero Pérez, también conocido bajo el seudónimo de Antonio Prida, es considerado el primer asesino serial capturado en México. Se le atribuye la muerte de alrededor de 20 mujeres, la mayoría de ellas trabajadoras sexuales, a las que asesinó entre 1880 y 1888, con una brutalidad que estremeció a la sociedad de su época. Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como el Chalequero, nació en 1840 en la región de El Bajío y murió en noviembre de 1910 en el temido Palacio de Lecumberri. Su origen fue humilde. Era el 11º hijo de un matrimonio marcado por la crueldad de su madre y la frecuente ausencia de su padre. A los 22 años, en 1862, se trasladó a la Ciudad de México, donde consiguió trabajo como aprendiz de zapatero, según relata el primer volumen del Libro Rojo de Gerardo Villa del Ángel. De hecho, el apodo del Chalequero tiene interpretaciones variadas. Una teoría apunta a que el nombre proviene de la expresión a puro chaleco, que en este contexto implicaría su compulsión a forzar encuentros sexuales con cualquier mujer que despertara su interés, sin importar su voluntad, como explica el libro Hábitos
normas y escándalo, prensa, criminalidad y drogas durante el porfiriato tardío, bajo la coordinación de Ricardo Pérez Montfort. La otra posible explicación del alias es más simple. Guerrero siempre vestía con chalecos. Sin embargo, tras ese detalle se ocultaba una mente siniestra. Antes de continuar, y también se me olvidó preguntarte, ¿tenías alguna idea sobre este enigmático personaje en la cultura mexicana? Realmente es la primera vez que lo voy a escuchar. Voy a descubrir la historia del primer asesino serial de México. Bueno, como tú dices, que se puede tener un registro exacto, preciso. Pero yo creo que de entrada ya con esto ya tengo una idea más clara de cómo es el tipo de asesino con el que vamos a tratar, ¿no? O sea, uno muy misógino. Y nuevamente la política está presente en esos momentos, como ya te lo mencioné, en la era del porfiriato. Okay. Y te vas a dar cuenta, tal vez igual, un poquito de opinión sobre esto al final, al menos de esta sección. Pero antes de llegar a ello, vamos a abordar un poquito la mentalidad, tal vez de Guerrero Pérez, para saber más o menos a lo que iba buscando. Okay. Guerrero Pérez percibía a las personas como meros objetos, y aunque poseía cierto carisma, los reportes lo definían como un psicópata. Carecía de empatía o culpa, mantenía un estilo de vida parasitario y tenía una visión exagerada de sí mismo que le nutría de una autoestima desmedida. La investigación de Almaguer revela que Guerrero consideraba a las mujeres como instrumentos desechables de placer. Las víctimas solían ser encontradas con rastros de brutalidad extrema y signos de violencia que, en muchos casos, incluían mutilación genital, lo que manifestaba el odio que el asesino les tenía. Para él, el acto de violación era una forma de imponer lo que veía como su poder y su supuesta superioridad sobre las mujeres. Aunque en su mayoría atacaba a prostitutas, no las seleccionaba por su oficio, sino porque eran presas vulnerables para sus impulsos sádicos. Algunas versiones indican, no obstante, que también creía estar castigando pecados. Pensaba que el trabajo de sus víctimas era inmoral y que toda mujer debía una fidelidad inquebrantable a su esposo. En su retorcida visión, el adulterio meritaba un castigo letal. Para también continuar con esa historia y también darle más impulso a la mentalidad que traía, que es siniestra en su más sentido de lo racional, también debemos de platicar el modus operandi para poder entender aún más el contexto. Su modus operandi era siempre el mismo, frío y meticuloso. Se acercaba a las mujeres ofreciéndoles sus servicios y tras el acto sexual las sometía a torturas indescriptibles antes de arrebatarles la vida. Sus cuerpos eran arrojados al río Consulado, que hoy es una avenida. En ocasiones las amenazaba con cuchillos, las acuchillaba, las estrangulaba y les cortaba la garganta e incluso las decapitaba. Cada una de sus víctimas era tratada como un objeto que debía ser destruido en el peor de los sentidos. Su naturaleza manipuladora y su promiscuidad le hacían un ser peligroso, y en ocasión sufría violentos ataques de ira. Sin embargo, lo más inquietante de su carácter era la capacidad de ejercer un extraño magnetismo sobre aquellos que lo rodeaban, lo que facilitaba sus crímenes y le permitía pasar desapercibido. En 1888, finalmente, fue capturado. El detective Francisco Chávez, tras recibir múltiples denuncias de los vecinos, logró arrestarlo. En un giro sorprendente, ese mismo año fue sentenciado a muerte. Sin embargo, las sombras del poder y la burocracia jugaron un papel importante en su destino. El presidente Porfirio Díaz conmutó su pena, reduciéndola a 20 años de prisión. En 1904, un error administrativo lo dejó en libertad, dando paso a una nueva fase en su historia criminal. Hasta este punto, te digo nuevamente, la mala administración dentro de la cultura mexicana, así como todavía el presidente de aquel entonces, Porfirio Díaz, le imputó 20 años de su castigo original. ¿Cuál es su opinión respecto a todo lo que hemos encontrado hasta ahora con el primer asesino serial mexicano? Está brutal, está muy brutal. Yo creo que de entrada, qué psicópata. O sea, realmente sí es un psicópata. O sea, no podemos decir solamente que sea un asesino, es un psicópata por completo. Ese repudio por las mujeres. Creo que necesitamos como indagar demasiado como para entender por dónde puede venir ese tipo de creencias, de ideologías. Aparte estamos hablando del siglo XIX, entonces es una ideología muy machista.
demasiado machista, donde las mujeres podían ser sentenciadas a quedarse con el marido que tuvieron toda su vida sin amarlo o sin querer estar con él por una simple obligación, ¿no? O vendidas incluso en muchas ocasiones. Sí, o sea, como moneda de cambio. Entonces estamos hablando de una época muy oscura, no solamente en México, sino a nivel global, donde la mujer era realmente eso, lo que tú acabas de mencionar, se veía como un objeto para la visión del hombre, del masculino. Una visión demasiado tonta para nuestros días, que pero en ese entonces era correcta y que pues no estaba mal visto. Segundo, precisamente siempre trabajadoras sexuales, o sea, eso te da un indicio de que no se podía a lo mejor inmiscuir con personas que tuvieran su entorno, o a lo mejor con alguien con quien sí podía a lo mejor tener un poquito de sentimentalismo, ¿no? Un poquito de retribución de sentimientos, o a lo mejor era un ser muy solitario, ¿no? Como tú le dices, muy parasitario, o sea, de aquí para allá y come por donde quiera. Entonces, eso ya nos da una idea. Y Porfirio Díaz, o sea, Porfirio Díaz hizo muchas cosas buenas, pero también hizo muchas cosas malas, y esta no la sabía, O sea, de sus cosas malas que... Se agrega una más a la lista. Sí, una mancha más al tigre, por decirlo así. Entonces, dejemos de lado que a lo mejor le comutó la pena de muerte, porque, bueno, cada quien sabe por qué lo hace. Pero, de 20 años solamente pasó 16, ¿no? No, menos, porque sí, fue... Sí, no, 16, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a quitarle 4 años a un sentenciado a muerte, que después le cambias la pena de prisión y que salga antes? O sea, le das demasiada libertad todavía, ¿no? Para que pueda seguir cometiendo sus crímenes. Digo, 10 años no son muchos a comparación de lo que podría ser, ¿no? A menos que fuera una persona demasiado grande como para que ya no pudiera cometer más crímenes, ¿no? Es una historia que se va a quedar todavía en la penumbra de México sangriento, porque efectivamente no le encuentras mucho sentido a esto, solamente recordando que aparentemente era un tipo muy enigmático para las personas. Tal vez Porfirio Díaz encontró un pequeño encanto o amabilidad de un ser como para perdonarle tantos años fuera de la cárcel. De hecho, ahorita me acabas de recordar un punto que quería comentarte. Eso, justamente, el carisma es muy importante. No sé cómo mencionarlo sin que la gente piense que sea ofensivo, porque no es mi intención, pero desgraciadamente en México, inclusive hasta en otras partes de Latinoamérica y del mundo, las personas que suelen ser demasiado seguras, tienen carisma, pero son agresivas con sus parejas, son las que son más fácil de retenerlas. Entonces aquí hay un punto importante, que su entorno lo podía mantener protegido, porque pues a lo mejor si no tenía culpabilidad, no tenía empatía, no tenía a lo mejor este tipo de sentimientos que generalmente nosotros como seres humanos llegamos a compaginar en una relación interpersonal, él podía atraer a la gente simplemente por su forma de ser. Entonces tienes un cierto tipo de protección, ¿no? Entonces, y es como que apoyar este tipo de cosas que la psicología ve, que sí te da la razón de por qué ese tipo de... A lo mejor en este caso los asesinos pueden estar bien protegidos y bien camuflajeados dentro de la sociedad, porque tienen armas necesarias para no levantar sospechas mínimas, a lo mejor de entrada, al principio, ¿no? Y eso no es todo, porque te digo que después de su extraordinaria liberación, justamente comenzó una nueva etapa en su vida de asesinos, y es la que te quiero comentar, porque todavía siguió debajo de las sombras acechando a los más débiles. Okay. 4 años después de su liberación, el chalequero regresó a sus oscuros impulsos. En esta ocasión, cometió errores fatales que lo llevarían a su captura. Según se relata en el Libro Rojo, un niño llamado José Inés Rodríguez, quien se encontraba cerca del río Consulado con su ganado, fue testigo de un acto macabro. Mientras pastoreaba, escuchó los gritos desesperados de una mujer de la tercera edad que estaba siendo violada, torturada y asesinada. El niño, horrorizado, observó al chalequero en el acto, pero no estuvo solo en su testimonio. 2 hermanas Solorio también lo vieron. Estas mujeres, aterradas, presenciaron cómo el asesino se limpiaba la sangre de la cara, el pecho y los brazos con agua del arroyo cercano. Un intento fútil de borrar las huellas de su brutalidad. Dentro de la prisión de Lecumberri, sus compañeros de celda lo describían como alguien callado, tranquilo y obsesionado con su apariencia. Se sabía que más que nada le importaba cómo lo veían. En una ocasión, presuntamente, envió una carta del director del penal
solicitando ropa nueva que estuviera acorde con su nivel de educación, un reflejo de egocentrismo insostenible. Creo que una característica demasiado repetitiva en todas las personas que hemos tenido, al menos aquí en esta mesa, de manera de plática, que el egocentrismo es parte de su ser, ya sea por el tema de la imagen o por el tema de un ideal. Pero, teniendo esto en cuenta, la pregunta que quiero hacer para finalizar este tema es: ¿hubo un final feliz o simplemente fue un final? Tú ahorita me lo vas a responder, ya que Francisco Guerrero Pérez falleció antes de que se le dictara una nueva sentencia. En 1910, justamente el mismo año en que la Revolución Mexicana se desató, fue hallado inconsciente en su celda y trasladado al Hospital Juárez, donde fue declarado muerto. Las causas de su muerte fueron objeto de debate. Algunos informes señalaron tifoidea, otros apuntaron a tuberculosis e incluso se habló de una contusión o tromboembolia tras un accidente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la naturaleza de su fin. Un criminal tan calculador y despiadado había aparecido sin la gloria de una sentencia final. Calo Rumagnac, uno de los primeros criminalistas en la historia de México, dejó claro que Guerrero Pérez no era producto de una mala circunstancia o una mente confundida. Había nacido un criminal, un asesinato nato. En su análisis, argumentó que no había pruebas suficientes para concluir que sus homicidios fueron impulsados por una compulsión sexual irresistible. No fueron crímenes cometidos por un impulso de deseo, sino actos de violencia conscientes y deliberados. Es un degenerado inmoral violento, sentenció, desnudando el horror que habilitaba en el corazón del chalequero, alias el primer asesino serial de la historia en México. ¿Qué te pareció la historia de este enigmático personaje, repito, en la cultura mexicana? Bueno, respondiendo de entrada a tu pregunta, yo creo que el final no fue el mejor. No, digo, para la resolución de la historia de este enigmático personaje, porque pues generalmente en este tipo de casos esperamos que mínimo pues, ya hubieran tenido una sentencia y que fallezcan en el trayecto, ¿no? Pero este tipo de cosas te dejan un sabor de boca un poquito agridulce, ¿no? Que mínimo pues ya no iba a seguir en esa existencia, que yo creo que era lo más sano, pero también ya no pudo ser juzgado, entonces se queda con algunas dudas irreverentes en la cabeza, ¿no? De como por qué, o sea, por qué justamente cuando ya lo podían sentenciar no lo pudieron darle pues sí, una sentencia, aunque valga la redundancia. Me pareció un caso un poco complicado de entender. Yo creo que este tipo de casos son muy buenos para el estudio de los asesinos seriales, ¿no? La conclusión del investigador, del criminólogo, de decir era un asesino nato, es la primera vez que lo escucho. Sí, no hay una explicación realmente de es que el núcleo familiar, es que tal vez una enfermedad, tal vez algo que se desarrolló en su adolescencia, tal vez un criterio en la cuestión del crecimiento. No hay una justificación, simplemente era un asesino nato. Sí, mataba por satisfacción, y no era por satisfacción sexual, que muchas veces este caso es lo que encontramos, ¿no? Abusaba de sus víctimas, las hacía a su antojo y las aniquilaba. A lo mejor un tipo de ideología, como lo mencionamos al principio, sobre el tipo de pensar sobre la mujer, pero a lo mejor también basado en eso, en las ideologías de la época, apoyó mucho sus instintos para poder asesinar. Claro. Un asesino nato. Me quedo con ese comentario. Yo creo que me quedo con esa conclusión sobre él. Pero qué despiadado era. Qué despiadado era para cometer sus crímenes, y aparte a plena luz del día. Qué tan tonto tienes que ser para hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, o qué tan hambriento de sangre, sediento de sangre, tienes que estar para poder cometer un crimen a plena luz del día, y más de este tipo, y más en un lugar donde puede pasar mucha gente. Pues creo que también la misma forma de que lo sigue a plena luz del día justamente es por su mero narcisismo. Simplemente por tener esa vía libre respecto a cómo lucía, respecto a cómo se comunicaba. Repito, ese enigmático ser que era un imán para toda la sociedad. Creo que en algún punto se le hizo fácil, como a todo asesino serial, en todo momento. Entonces, creo que esa es la conclusión que tenemos al menos al respecto con ese personaje.
que realmente su narcisismo fue su mejor herramienta para poder realizar todo lo que quisiera, cuando quisiera. No sabemos realmente la historia, pero incluso Porfirio Díaz cayó en sus encantos. Entonces eso habla mucho para que puedas poder, no sé, hacerte brillar ante un presidente y que te reduzca la sentencia. La sentencia. Sí, pues es un perfil muy... ¿Cómo decirlo? Perfeccionista, narcisista. Atrapante también, ¿no? Porque hay mucho tipo... Yo creo que hay muchas personas que tienen ciertas inseguridades que de repente tienden mucho a copiar este tipo de actitudes y él las tenía de manera natural. Entonces, el narcisismo yo creo que fue esencial, inclusive hasta estando en la cárcel. Quererte verte bien sobre los demás cuando sigues siendo una persona privada de tu libertad por una pena de prisión. Creo que sí te habla mucho de cómo era este tipo, hasta dónde llegaba su psicopatía. Yo creo que no podemos darle como una definición total sobre el personaje, pero no sé, yo creo que este tipo de asesinos hemos escuchado muy pocos que sean así, que no encuentres algún detalle que te pueda llevar a la verdad de por qué son sus actos. Entonces me deja muchas intrigas, me deja muchas dudas. O simplemente que existen personas malas, ¿no? Ajá. Que también puede ser una conclusión, entre comillas, ¿no? Porque también me deja muchas cosas que pensar, pero simplemente que hay personas malas, la maldad va a estar presente y la maldad jamás va a desaparecer de la noche a la mañana. Exactamente. Okay. Es lo único que nos queda por el momento. Ya hablamos de Goyo Cárdenas, un asesino serial que fue aplaudido por todo político mexicano. Ya hablamos del primer asesino serial mexicano. Y creo que estas historias se quedan cortas con lo siguiente que te voy a comentar. Okay. La dejé hasta el final porque justamente me dejó horrorizado, me dejó pensando mucho. Y sobre todo porque también te digo, a veces uno piensa que no tienen nada en común estas tres historias, pero cuando las empiezas a analizar por completo, tienen de todo. Personas que tal vez tenían un conocimiento general en algo, que tenían un ideal presente, pero sobre todo que el narcisismo, y la justicia lo tenían en su mente de una manera errónea. La siguiente historia que te voy a compartir, Ricardo, se llama El Sádico. ¿Has escuchado de este personaje? No estoy tan empapado del tema, pero del mismo contexto de la homofobia que padece este país, porque todavía lo padece, es más o menos no creo como una enfermedad, pero sí como una idiosincrasia muy, muy persistente todavía, que no se puede aniquilar por completo. Sí, ha cobrado muchas víctimas en este rubro. A lo mejor tratas de minimizar el hecho de las agresiones, pero también ha habido personas como el sádico. Pues la homofobia, como bien lo mencionas, cobra vidas. En 2005, una oscura cadena de asesinatos estremeció a la Ciudad de México. Las víctimas compartían una característica que las convertía en el objeto de un verdugo sin remordimientos. Todas eran homosexuales. Los medios, impactados por la crueldad de sus crímenes, lo bautizaron como el asesino del arco iris, aunque su nombre más recordado es El Sádico, un apodo que evocaba la brutalidad con la que actuaba. El caso mantuvo a la policía capitalina en jaque durante meses hasta que lograron dar al culpable, Raúl Ociel Marroquín Reyes. Desde el inicio de las investigaciones, los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no tuvieron dudas. Estos eran crímenes de odio, motivados por una visceral homofobia que guiaba cada uno de los actos del asesino. Marroquín quitaba la vida de sus víctimas lentamente, un acto de puro sadismo. Las asfixiaba con sus manos desnudas o les arrebataba el último aliento al envolver sus rostros con bolsas de plástico. Después, como un macabro mensaje, ocultaba los cuerpos en maletas y las abandonaba en las transitadas avenidas de la Ciudad de México, dejando un rastro de horror que paralizó a toda la capital. Antes también de indagar un poquito en su historia y tal vez cómo mencionarlo en su trabajo, porque es muy importante mencionar porque estuvo en el ejército mexicano. Okay. Pero ahorita lo vamos a aclarar. Vamos a pasar primero con su aprehensión y un poquito también de su análisis psicológico para entender a lo que vamos. Okay.
El sádico fue finalmente capturado el 23 de enero de 2006, aunque el camino hacia su aprehensión estuvo plagado de incertidumbre y temor. Durante meses, su presencia desconocida sembró el pánico en la capital, mientras los medios de comunicación aumentaban la aprehensión sobre las autoridades. La inquietud alcanzó su clímax cuando los cuerpos de 2 hombres aparecieron en maletas, uno abandonado en la colonia Asturias y otro cerca de la estación del metro Chabacano, macabras señales del rastro que dejaba este asesino. Aunque los crímenes de Raúl Ociel Marroquín Reyes tienen un innegable matiz homoerótico, él mismo rechazaba cualquier vínculo de la homosexualidad. Su psicopatía o sociopatía se manifestaba en su total carencia de empatía y remordimientos, junto con una resistencia absoluta a aceptar su culpabilidad. Narcisista por naturaleza, Marroquín justificaba sus actos con un retorcido razonamiento. Creía que al asesinar a esos hombres estaba purificando a la sociedad, un argumento que revela el abismo de odio y violencia que habitaba en su mente. El 26 de enero, Genaro García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, anunció a la nación la detención del sádico. Su captura confirmó lo que muchos temían. Era el responsable de al menos 4 homicidios de hombres homosexuales y 6 secuestros, crímenes que habían dejado una cicatriz imborrable en la Ciudad de México. Ya teniendo este contexto, ahora sí, vamos a pasar con un poquito de su origen en la historia para terminar de comprender no solamente su mentalidad, sino sus ideales. Algunos medios sugirieron que la violencia del sádico podría haber estado impulsado por una homosexualidad reprimida, un conflicto interno que jamás reconoció públicamente, pero que sinceramente siento que sí, pero eso lo vamos a dejar para la conclusión. Lo cierto es que Raúl Ociel Marroquín Reyes nació el 1 de septiembre de 1980 en Tampico, Tamaulipas. Su juventud estuvo marcada por el rigor del ejército mexicano, donde sirvió durante 4 años, ascendiendo al rango de sargento. Sin embargo, su historial militar no estuvo exento de sombras. Registró delitos como robo con violencia, por el cual presuntamente cumplió una condena de 14 meses en prisión. Fernando del Collado, en su libro Homofobia, Odio, Crimen y Justicia, detalla que Marroquín aspiraba a crecer a la milicia y soñaba con estudiar medicina, pero su precariedad económica la llevó a renunciar. Ingresó al 15 Batallón de Infantería de Tampico el 21 de enero de 1999, pero en mayo de 2004 fue dado de baja del ejército. Durante los interrogatorios realizados por la AFI, Marroquín confesó el macabro método que utilizaba para terminar con sus víctimas. Las asfixiaba lentamente con bolsas de plástico antes de aplicar fuerza con sus propias manos. Esa escalofriante secuencia de violencia reflejaba no solo un odio extremo, sino también una planificación meticulosa. Su modus operandi comenzaba en bares en la zona rosa, un icónico punto de encuentro en el centro de la Ciudad de México. Allí, bajo el seudónimo de Carlos, se acercaba a sus objetivos, hombres homosexuales que él consideraba presas fáciles. Tras ganarse su confianza, indagaba si sus familiares podrían pagar un rescate. Si el plan parecía viable, procedían al secuestro, en el cual era asistido por un cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel. Poco se sabe de la relación entre ambos o de cómo iniciaron su asociación criminal. Marroquín relató que no escogía a sus víctimas de forma deliberada. Ellos solo se presentaban, afirmó con frialdad. Así tejía una red de engaños que desembocaba en una violencia desgarradora, marcada por un desprecio profundo hacia una comunidad que jamás le hizo daño, pero que él decidió condenar. Simplemente los preferí por no batallar en operaciones que implicaran armas o vehículos, pues solo fui a los lugares que frecuentaban y ellos solo me abordaban. Se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. El horror que envolvía los crímenes del sádico alcanzaba su clímax tras un macabro proceso que iniciaba en la captura de sus víctimas. Marroquín las llevaba a un motel o a su departamento, ubicado en el número 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez, en la colonia Asturias de la alcaldía Venustiano Carranza. Una vez allí, les hacía preguntas estratégicas para determinar si sus familias podían pagar un rescate por su liberación. Si la respuesta era afirmativa, Marroquín procedía a cobrar al rescate, pero no cumplía con su promesa de liberarlas. En su lugar, las asesinaba con brutalidad y abandonaba sus cuerpos, marcados por signos de tortura, dentro de maletas que dejaba en distintas calles de la Ciudad de México.
Si la víctima no tenía recursos económicos, podía ser liberada, aunque la suerte de muchas dependía de sus crueles caprichos. En conferencia de prensa el 26 de enero de 2006, Genaro García Luna, entonces titular de la AFI, reveló los detalles escalofriantes. Las víctimas eran detenidas en su departamento durante cautiverios que oscilaban entre 5 y 7 días. Durante ese tiempo, eran torturadas y finalmente asfixiadas con una soga. El lugar, descrito como una casa de seguridad, se convertía en un escenario de sufrimiento prolongado. Los secuestradores, Marroquín y su cómplice Juan Enrique Madrid Manuel, exigían rescates que iban de 15,000 a 120,000 pesos, mostrando una fría codicia que no se detenía ante el sufrimiento ajeno. Sin embargo, el rudo de Marroquín iba más allá de lo económico. En una de sus declaraciones más perturbadoras, afirmó no sentir remordimiento al asesinar. Le estaba haciendo un bien a la sociedad, pues esa gente hace que se male la infancia. Con una arrogancia espeluznante añadió: Me deshice de homosexuales que, de alguna manera, afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al metro y se van besuqueando. Voy por la calle y me chiflan, me hablan. Estas palabras no solo reflejan su odio visceral hacia la comunidad LGBT, sino también la justificación que usaba para alimentar su despiadada sed de sangre. Hasta este punto, Ricardo, ya conociendo realmente un poco de su origen, su formación como parte del ejército mexicano, tal vez con sueños frustrados ante una limitante económica que sucede, en toda parte de la República Mexicana, y sumando un ideal bastante espeluznante, ¿qué opinas al respecto? No sé, está muy extraño, ¿no? Porque conocemos el ejército mexicano como es, y la mayoría de los ejércitos como son acá. Entonces, no sé, es un poquito complicado de comprender, porque si no había un fin sexual para satisfacción, porque dentro de toda la narrativa estaba esperando que pudiera existir a lo mejor algún tipo de abuso sexual a las víctimas, y no existe, solamente era la tortura, un odio claro, muy claro contra este tipo de personas. No sé, como no me cabe mucho en la cabeza este tipo de idiosincrasia que se puede transmitir de generación en generación, ¿no? Este tipo de masculinidad que se trata de forzar a que todos los hombres creamos y que también las mujeres lo compren, ¿no? Como que es algo normal, algo real, que no nada más es hombre con mujer y ya, porque así es como dicta la religión o la evolución o Dios o la proliferación y desarrollo de las sociedades, ¿no? De las razas. Entonces, sí se me hace muy sádico. O sea, sí le queda perfecto el nombre. Sí, el sádico, porque el método de tortura era el mismo, el método de llevarlos a su casa o a un motel era el mismo, el método para poder saber la captación que pudiera tener económicamente y saber si podía obtener un buen beneficio de eso era el mismo, y también tener esta capacidad de decir no me sirve si no tienes este dinero suficiente como para que pueda yo tener un ingreso por secuestrarte, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí estamos teniendo mucho del material para comprender al menos la personalidad de este individuo, que si bien en el ejército pasan muchas cosas, también a pesar de que pueda existir un cierto odio sobre este tipo de masas, porque pues, el ejército es el ejército, pero también hay este tipo de actos dentro de, ¿no? Entonces también no puedas negarte la posibilidad, y a lo mejor él no lo confesó porque tú dices lo negó todo el tiempo, que pudiera haber existido un tipo de abuso contra su persona estando en el ejército por alguien que sí era afín a tener relaciones con hombres. Yo pienso que también puede ser un factor que a lo mejor, si bien no está confirmado, pero está dentro de las hipótesis que podían rondar estas ideas. Y eso no es todo, Ricardo, porque las declaraciones que te voy a comentar a continuación creo que todavía indagan el odio dentro de su mentalidad. Ya que el sádico parecía encontrar en sus víctimas no solo un medio para satisfacer su odio y avaricia, sino también un siniestro placer en la perpetuación de su crueldad. Durante los interrogatorios con la AFI, confesó con frialdad haber asesinado a un hombre portador de VIH, justificando su crimen al afirmar: de cierta manera, evité la propagación del virus. Sin mostrar una
ápice de remordimiento por los homicidios, su único pesar radicaba en el sufrimiento que su familia enfrentaba debido a la captura. Lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometer los mismos errores. En 2010, el asesino del arco iris fue sentenciado a 280 años de prisión por 4 homicidios confirmados, aunque tanto las autoridades como los medios sospechan que su lista de crímenes es mucho más extensa. Su modus operandi era meticuloso y aterrador. Usaba cinchos de plástico blanco para inmovilizar a sus víctimas y un cinto negro para asfixiarlas, dejando un rastro de brutalidad que se convirtió en su macabro sello. Uno de los crímenes que más heló la sangre de los investigadores involucraba a una víctima a la que despojó de la piel de la frente con una navaja, para luego dibujar un pentagrama invertido, un símbolo asociado al satanismo. Estos actos de extrema violencia no solo revelaban un odio profundo, sino también una inquietante necesidad de control y dominación entre los cuerpos que arrebataba. Entre las pertenencias que llevaba al momento de su arresto se encontraron credenciales del Instituto Federal Electoral de sus víctimas, que guardaba como trofeos de sus atrocidades una prueba tangible de su desprecio por las vidas que había destruido. También, para terminar, cómo es que justamente terminó este caso, pues a pesar de la brutalidad de sus crímenes, Marroquín negó que el odio o el trauma marcaran sus actos, declaró sin titubear. Nunca he pensado en las víctimas y sus familias. No había odio contra ellos por ser homosexuales. No había traumas. Tuve una niñez normal. Nunca me violaron ni me golpearon. Estas palabras reflejan la desconexión emocional de un hombre que no mostró remordimiento ni empatía, solo una fría indiferencia. Repito, en 2010, el asesino del arcoíris fue trasladado a la penitenciaría del Distrito Federal en Santa Marta, Catitla, tras cumplir parte de su condena en el reclusorio preventivo Varonil Oriente de Iztapalapa. Allí cumple una sentencia que parece insuficiente para los actos atroces que perpetró. Mientras tanto, su cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel, permanece como un espectro entre las sombras. A pesar de ser incluido en la lista de los más buscados de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por secuestro y homicidio, nunca fue capturado. Su paradero, al igual que muchos de los detalles de esta siniestra historia, sigue siendo un misterio que alimenta la intriga y el temor. Te dije, cada vez íbamos a abordar un tema tal vez más pesado y más grotesco que el otro, y el sádico terminó básicamente de reunir todo lo que un asesino serial tiene: un ideal retorcido, tal vez, no sé. Él comentó que no tuvo una infancia difícil ni nada, pero dice todo lo contrario con sus acciones. Entonces, vaya, se me hace un caso demasiado perturbador, intrigante y asqueroso por la forma en que hizo las cosas, más rechazando todo lo que parecía, porque al menos para mí, lo que me da a entender es que sí tenía alguna represión por ahí, realmente por el tema de los actos. Sí, de hecho, yo también te iba a comentar eso. Se siente y se escucha por la narrativa que si hay algo escondido que no te puede ayudar a comprender completamente el perfil psicológico del criminal. Entonces sí se queda esa sensación de que por ahí puede existir este tipo de situación. Porque bueno, o sea, puedes tener a lo mejor un tipo de odio a cierto sector de la población por una educación que tú recibes en tu casa, ¿no? No sé, simplemente la homofobia que generaba el machismo anteriormente, o de muchas personas que reprimían su homosexualidad y no podían liberarla y trataban de compensarla ante la sociedad para mantener esa imagen de hombría, también te puede conllevar a este tipo de situaciones. Pero dejando de lado eso, o sea, yo no puedo comprender que solamente por un tipo de cultura pueda tener una persona tanto odio. O sea, hay personas que tienen odio contra ciertos sectores, ¿no? No solamente contra la comunidad LGBT, sino contra bastante... Bueno, es un contraste general bastante contra las personas que se levantan y simplemente te dicen, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con este tipo de... no sé, de sexualidad que pueda tener una persona, de orientación sexual, perdón, y ya, ¿no? Entonces, y son personas que te dicen, mientras no se metan conmigo no pasa nada, pero igual así no son de mi agrado. Y hay personas que apenas si se les acercan, o sea, parece un simple hola, y los rechazan, los repudian. Entonces, si ese para nosotros es un nivel de odio que
te genera una molestia. Imagínate en o sea, no solamente te indigna, o sea, y no solamente te deja un sabor asqueroso en el aspecto de cómo dejaba a sus víctimas, dónde las dejaba, en qué condiciones, o sea, ni siquiera para que las pudieran reconocer sus familiares. Te deja, yo creo que con la impresión de que si alguien en México no había cometido suficientes locuras que pudieran ser conocidas, él las desata por completo, las reúne todas. Es como haber invocado a los jinetes del apocalipsis y que todos se reunían en una sola persona, en un solo ser. Yo creo que el ejército le ayuda demasiado para poder ser meticuloso, para poder tener tácticas y estrategias para poder asesinar a sus víctimas. Lo que sí me sorprende mucho es que haya sido tan selectivo, porque si tu argumento está basado en que estás haciendo un favor a la sociedad, desde que la llevas a tu casa las asesinabas, entonces está como contrariando mucho su opinión, ¿no? O sea, no hay como una claridad y claridez sobre lo que él estaba haciendo realmente, o sea, sobre lo que buscaba, porque hay víctimas que dejó libres, él mismo lo dijo. Entonces, ¿dónde está la paridad de tu pensamiento contra tus acciones? ¿Realmente es más el beneficio económico o es más la vulnerabilidad que pudieran tener este sector y no tanto el odio que pudiera marcar contra ellos? O sea, decir, me voy a hacer el Superman mexicano salvando a la proliferación o que se pudiera seguir extendiendo este tipo de orientación sexual. Yo creo que me la compro más con su, no sé cómo decirlo, su avaricia. Yo la compro más con su avaricia, lejos del odio que pudiera hacer a los homosexuales. Yo creo que tenía a lo mejor un sector muy vulnerable, con una persona que sabía a lo mejor tener diálogo y plática con ellos para persuadirlos, que realmente fuera una parte misógina, una parte de odiar a un sector de la población que no son heteros. Entonces podríamos tratar de compaginar el odio y de tratar de llegar a la conclusión de que a lo mejor sufrió un abuso, o que encontró el sector más vulnerable para cumplir sus caprichos y encontrar un beneficio económico para él y para sus secuaces. Ricardo, te voy a compartir mi conclusión general respecto al capítulo del día de hoy, okay, solamente para cerrar el tema. México, con su vasto paisaje de tradiciones, colores y esperanzas, también guarda rincones donde el horror florece como una herida que se niega a cerrar. Hoy hemos descendido a esas profundidades, enfrentando las historias de Goyo Cárdenas, el chalequero y el sádico, figuras que dejaron una estela de sangre y miedo en las calles de un país que, pese a su esplendor, nunca ha estado exento del peso de la tragedia. Estos nombres, ahora espectros de un pasado tenebroso, nos recuerda que el mal no distingue épocas ni corazones. Se oculta bajo la máscara de lo cotidiano, esperando el momento de emerger y marcar con su crueldad las páginas de la historia. Sus crímenes no solo son ecos de dolor, sino advertencias, cicatrices visibles de un México que lucha para no olvidar, para no repetir. Así, cerramos este recorrido macabro, no sin antes reflexionar sobre la dualidad que nos envuelve. Un país de increíble belleza, pero también de insondable oscuridad. Porque México es bello, pero también es sangriento. En general, Ricardo, ¿qué te pareció el tema del día de hoy? Un repaso un tanto macabro, sangriento y oscuro en el símbolo patrio. Sí, este es un episodio, este segundo episodio de esta pequeña o gran serie de antología de los asesinos más importantes de México, de los criminales más importantes de México, que mucha gente a lo mejor no conoce. Me deja un sinsabor de boca muy extraño, porque dentro de la locura que puede existir dentro de estas personas, hay como un cierto dejo de vacío en que hay cosas que no se pudieron hilar al 100% para poder tener argumentos sólidos para poder analizar a las siguientes personas que pudieran cometerlos. Tú lo acabas de decir, el mal siempre está presente y hay cosas que, a pesar de que decimos pasaron hace casi 20 años, te sorprende aún que sea tan reciente y que pudieras haberlo vivido. A mí me sorprendió mucho lo del sádico. Yo creo que sí me quedó muy, muy marcado, sobre todo cómo era su modo de operar. Pero en general, un episodio muy bueno para reflexionar sobre nosotros como latinos, que estamos acostumbrados a ver ciertas actitudes de nuestros compatriotas, de las personas con las que convivimos día con día, también para analizar un poco esa parte, ¿no? También atender esas señales de alerta que a veces no vemos. Sí, ya lo hemos mencionado también anteriormente, ¿no?
Pensamos que este tipo de temas o casos son exclusivos de Estados Unidos, porque justamente se ha popularizado y los han catalogado de una manera idealizada en la cultura, y creo que no diría que es justo, pero creo que sí es válido creerlo, justamente por eso. Pero no olvidemos que la maldad está presente en todos lados y que no es exclusivo de un país. Es exclusivo de los humanos, y los humanos estamos en todos lados del planeta Tierra. Exactamente. Así que eso es lo que nos deja, y en México, sí, a pesar de que nuestro terror es muy diferente tal vez al resto de las culturas, pero está presente, y estos 3 casos, junto al primer episodio de esta antología, lo han demostrado. Es que lo hemos dicho, o sea, a veces la realidad supera mucho a la ficción. Y yo creo que en ese tipo de casos, nuestra propia cultura es la que nos obliga a pensar de que no son tan populares, no son tan conocidos. O sea, tenemos el crimen organizado aquí a la orden del día y hemos sabido de crímenes atroces, pero la gente los justifica. Porque es un tipo de ajuste de cuentas, porque tienen que hacer ciertas cosas brutales, porque es una pelea por adquirir el poder en ese rubro. Pero está también las personas que son como, que aparentemente son igual de normales ante la sociedad, como tú y como yo, que van a trabajar, que conviven, que tratan de salir adelante, entre comillas, y hacen este tipo de cuestiones atroces. Entonces, o sea, está México, no solamente México, Latinoamérica, si bien es sangriento por toda esta ola de crímenes y de inestabilidad que pueden ofrecer algunos países, también está la otra parte, la contraparte, que a veces no queremos ver como sociedad. O sea, no está la parte de los que roban, no está en la parte de que a lo mejor en un asalto cometieron un asesinato. Está la parte de los que realmente matan por mero placer y por el gusto de hacerlo, y creo que no les prestamos tanta atención porque no son tan sonados, no los idolatramos, y nuestra cultura de sentir terror no está basada en ellos. Yo creo que también no ayuda mucho a que estos tengan el auge que quisiéramos nosotros darles, ¿no? O sea, que tuvieran esa exposición mínimo para que la gente pudiera tener mejores decisiones hasta el momento de convivir con las demás personas. En efecto, Ricardo, de esta manera damos concluido el episodio número 33 de Miedos Nocturnos, titulado México Sangriento, parte 2. De mi parte, sin nada más que agregar, solamente que para todas las personas que nos están viendo y escuchando, seguirnos en nuestras redes sociales como @miedosnocturnospodcast, a excepción de ex antes Twitter, ahí estamos como @miedospodcast, para que vean el contenido semanal que estamos subiendo para todos ustedes. Sin más ni menos, Ricardo, te agradezco compartir la mesa nuevamente contigo esta noche, platicando, escuchando y conociendo más sobre la oscuridad no solo de México, sino de cada caso que platicamos. Sin nada más que mencionar, Ricardo, te deseo una muy buena noche. Gracias, amigo. Buena noche.